Hay algo peculiar en esas casas antiguas, ¿no? Un aire de misterio que flota en el aire, como si las paredes guardaran secretos enterrados en el tiempo. Pero ¿y si, en medio del silencio y el polvo, un objeto fuera la clave de un pasado oscuro, un pasado que nadie debería conocer? Fue así con ese espejo. Su reflejo no solo mostraba lo que había frente a él, sino algo más, algo de un tiempo lejano, lleno de sombras e historias no contadas, que, con el paso de los años, muchos intentaron ignorarlo, alejarse de él, pero algo los hizo retroceder, como si el espejo tuviera una conexión directa con lo sucedido en ese lugar. ¿Y tú, alguna vez te has preguntado qué se esconde en el reflejo? Quizás lo que revela no es solo lo que ya pasó, pero ¿y si el espejo pudiera mostrar algo que nunca debería verse? Hoy vamos a descubrir qué se esconde detrás de este simple pero peligroso objeto. Lo que refleja puede ser más de lo que crees, y es posible que nunca puedas volver a mirarte en el espejo de la misma manera. Hay algo peculiar en esas casas antiguas, ¿no? Un aire de misterio que flota en el aire, como si las paredes guardaran secretos enterrados en el tiempo. Sino algo más, algo de un tiempo lejano, lleno de sombras e historias no contadas. Algunos dicen que siempre estuvo ahí, observando, que con el paso de los años muchos intentaron ignorarlo, alejarse de él, pero algo los hizo retroceder, como si el espejo tuviera una conexión directa con lo sucedido en ese lugar. ¿Y tú, alguna vez te has preguntado qué se esconde en el reflejo? Quizás lo que revela no es solo lo que ya pasó, pero ¿y si el espejo pudiera mostrar algo que nunca debería verse? Hoy vamos a descubrir qué se esconde detrás de este simple pero peligroso objeto. Lo que refleja puede ser más de lo que crees, y es posible que nunca puedas volver a mirarte en el espejo de la misma manera. El espejo había sido comprado años antes de la llegada de la familia que viviría en la casa, a un anticuario al que pocos se atrevían a visitar. Había tantas historias sobre el vendedor como sobre el espejo en sí. Se decía que era un hombre extraño, de aspecto cadavérico y ojos penetrantes, que siempre sonreía de forma peculiar cuando alguien mostraba interés por el objeto. Muchos no entendían por qué se valoraba tanto un espejo, especialmente uno tan viejo y con signos visibles de uso. Al principio parecía solo una pieza decorativa, un lujo para decorar el recibidor, pero pronto la casa empezó a cambiar. Con el espejo instalado, una extraña sensación se cernía sobre el lugar. Quienes vivían allí, especialmente los más jóvenes, comenzaron a relatar pesadillas y preocupaciones que nunca antes habían experimentado. Al parecer, el espejo no se limitaba a ser una simple superficie reflectante. Algunas personas que permanecieron frente a él durante mucho tiempo dijeron que vieron algo más allá de sus propios reflejos. Lo que empezó a revelarse en el cristal no fueron solo los contornos del presente, sino figuras del pasado, sombras de un tiempo lejano que parecían hacerse presentes. Las escenas eran confusas, enredadas, pero una cosa era segura: no era algo que debería haber estado allí. Algunos informaron haber visto el espejo reflejar a antiguos residentes de la casa, personas que nunca habían sido vistas o siquiera mencionadas en las historias familiares. Curiosamente, estas figuras parecían distantes, pero al mismo tiempo, como si todavía estuvieran entre ellas, como si estuvieran observando, esperando algo. Una sensación de malestar se apoderaba de todos los que se atrevían a mirarse al espejo, como si éste se alimentara de algo mucho más profundo y oscuro que simples reflejos. Era una noche normal cuando se produjo la primera señal. La familia estaba reunida en la sala de estar, y el espejo, como de costumbre, permanecía silencioso en un rincón, reflejando las sombras de la casa. Pero algo era diferente. El ambiente parecía más denso, como si una niebla invisible se hubiera apoderado del lugar. Clara,
la hija menor, fue la primera en darse cuenta. Estaba sola en el pasillo, dirigiéndose hacia la cocina, cuando un extraño reflejo llamó su atención. Al principio pensó que se trataba de una simple distorsión provocada por la iluminación, pero cuando miró más de cerca, el reflejo en el espejo no coincidía exactamente con lo que vio en la habitación. En lugar de la suave luz que entraba por las ventanas, el cristal parecía reflejar una escena de oscuridad. El rostro de Clara en el espejo estaba distorsionado, casi irreconocible, y por un instante sintió como si algo o alguien detrás de ella la estuviera observando. Asustada, se alejó rápidamente, pero algo la hizo regresar. No podía negar que el espejo le estaba llamando la atención. Era como si tuviera vida propia, una presencia que atraía y al mismo tiempo repelía. Al día siguiente, Clara intentó olvidar lo sucedido, pero la sensación de inquietud no la abandonó. No podía entender lo que había visto, pero sabía que no era normal. No fue solo un reflejo. Algo estaba pasando allí, algo que no se podía explicar. Cuando compartió lo que vio con los demás miembros de la familia, todos rieron nerviosamente, atribuyéndolo a su imaginación como un simple susto. Pero Clara sabía que algo se escondía dentro del espejo. Y con cada mirada más cercana, la sensación de que guardaba un secreto más oscuro se hacía más fuerte. Ella no lo sabía, pero ese momento fue solo el comienzo. El espejo empezaba a mostrar algo que nadie debería ver jamás. A medida que pasaban los días, más personas empezaron a contar experiencias extrañas con el espejo. Ya no eran solo reflejos distorsionados, sino visiones claras y precisas de un pasado que nadie en la familia conocía. Algunos vieron figuras de una época anterior a su llegada a la casa. Otros presenciaron escenas de momentos nunca contados, involucrando a personas desconocidas, e incluso algunas con características inusuales. Los informes se volvieron cada vez más inquietantes. Al principio parecía que el espejo solo reflejaba lo que estaba oculto en los recuerdos de las personas, pero pronto se hizo evidente que no solo mostraba lo olvidado, sino lo que nunca debería recordarse. El espejo parecía atraer, como un imán, estas visiones del pasado, sacando a la superficie secretos enterrados con creciente intensidad. Fue entonces cuando, durante una noche de tormenta, uno de los mayores de la familia, Joaquim, decidió investigar más a fondo el espejo. Sabía que algo andaba muy mal en esa casa, pero nunca imaginó que el espejo era la clave del misterio. Se acercó al objeto con una mezcla de miedo y curiosidad, y cuando miró el cristal, algo extraño sucedió. El reflejo de su propia imagen pareció desaparecer lentamente, dando paso a una escena que nunca podría haber predicho. En el espejo vio una casa que no era la suya, una casa mucho más antigua, con detalles que reconoció por las historias que le contaban sus abuelos. Y, aún más impactante, vio una figura acercándose a él con una expresión severa y familiar. Era el rostro de un hombre que solo conocía a través de palabras, un antepasado que había muerto años antes de su propia existencia. La escena era tan vívida que Joaquim se sintió transportado a ese momento en el tiempo, y la sensación de malestar se apoderó de su cuerpo, como si la realidad se desmoronara ante sus ojos. Ya no podía decir si estaba viendo el pasado o si algo aún más siniestro estaba sucediendo, algo que no podía controlar. A la mañana siguiente la casa parecía diferente. Algo había cambiado irreversiblemente, como si el espejo hubiera absorbido algo más que las imágenes reflejadas. Joaquim, visiblemente conmocionado por la noche anterior, decidió que necesitaba poner fin a aquel misterio. Con ayuda de otros familiares intentó quitar el espejo de donde estaba en la sala, pero apenas tocaron el marco, sucedió algo inexplicable. El reflejo previamente distorsionado comenzó a temblar violentamente. Comenzaron a aparecer imágenes de antiguos residentes de la casa, ahora con expresiones horribles, superponiéndose a las figuras que allí se encontraban. La sensación de miedo era casi palpable, como si figuras del pasado intentaran emerger del espejo.
Cuando finalmente retiraron el espejo de su ubicación, el reflejo todavía parecía allí, como si estuviera inmortalizado en la madera, incapaz de borrarse. La presencia de los antiguos residentes, ahora más intensa y agresiva, parecía perseguir a todo aquel que se acercaba al objeto. No solo estaban mirando, intentaban comunicarse de una manera brutal y aterradora, revelando secretos tan profundos que nadie debería saberlo jamás. Cuando el espejo finalmente fue destruido, las apariciones cesaron, pero las marcas dejadas en la mente de quienes lo enfrentaron nunca desaparecerían. La casa, que alguna vez guardó tantos secretos, ahora parecía vacía, como si algo importante se hubiera perdido para siempre. Y lo que quedaba era la sensación de que, por mucho que intentaran apartar el espejo, este nunca dejaba de existir. Quizás simplemente esperó ese momento. Si alguna vez te has sentido intrigado, o incluso asustado, por historias como esta, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para conocer más misterios y descubrimientos. No olvides activar la campanita para no perderte ningún contenido.